Hola mis queridos amigos, en los próximos apenas 6 minutos, porque trataré de ser más corto en cada una de mis charlas, les voy a hablar sobre la razón fundamental y la excusa fundamental que tiene Lenin Moreno, CNN, toda la derecha y el Fondo Monetario Internacional para haber aplicado las medidas económicas en Ecuador y haber originado esta reacción popular. En principio, analizaremos que toda esta reacción popular lo que ha hecho es aumentar la popularidad de Correa. En segundo lugar, le ha dado relevancia a su trayectoria como presidente y a sus obras y construcción y todo lo que hizo, pero le ha debilitado en su organización, pues en este momento tanto él como el vicepresidente Jorge Glass, que está preso, más los dos más fuertes dirigentes de su partido que están ahora refugiados en México, han debilitado su organización, que se encuentra muy debilitada porque además vivieron y han sufrido el resquebrajamiento de Alianza País por la extraordinaria y más que vergonzosa traición de los asambleístas de ese partido, que de números de 75 en un parlamento de 120 personas, que eran los que llegaron como mayoría a ese parlamento, se dividieron para ser ahora solo 50, ya no ser mayoría y perder toda su capacidad de movimiento, de gestión y de fuerza. Por supuesto, la fuerza de Rafael Correa ha aumentado con todas estas manifestaciones y si pudiéramos calificar en base a 4 variables: popularidad, trayectoria, organización y fuerza, diríamos que Rafael Correa tiene un 6 sobre 8, es decir, un 75% de, de posibilidades de victoria en las próximas elecciones. Las medidas económicas de las que la derecha, por el contrario, que fundamenta estas acciones en base presionadas por el Fondo Monetario Internacional, fundamentalmente han perdido, la derecha fundamentalmente ha perdido popularidad. Ha perdido popularidad y prácticamente Lenin Moreno, Jaime Nebot, Guillermo Lasso, Abdalá Bucaram, todo lo que es la oligarquía guayaquileña por sobre todo, prácticamente está desmoronándose. También su trayectoria histórica. Ya sabemos que Jaime Nebot fue un torturador en las operaciones Cóndor cuando el gobierno de León Febres Cordero. Pero en cambio han fortalecido su organización durante este tiempo porque han logrado injerencias en todos los poderes del Estado. Con Lenin Moreno se han apropiado de todos los poderes del Estado y eso les ha permitido una mayor organización, fundamentalmente en base a los medios de comunicación que se han convertido en su medio de enlace y en su medio de persuasión a la población. Y también, como disponen de las Fuerzas Armadas, de la Policía y de las Fuerzas Armadas norteamericanas como respaldo, mantienen hasta el momento en una calificación sobre 8 de un 4 sobre 8, es decir, todavía conservan un 50% de posibilidades en una campaña electoral próxima. Por el contrario, ¿qué pasa con los indígenas? Los indígenas han aumentado drásticamente su popularidad. Se han conformado, se han convertido en un partido político. Este partido político tiene ya trayectoria, y aunque su trayectoria no ha sido muy relevante, en este momento ya lo es. Su organización se ha manifestado de manera extraordinaria con una capacidad en todas las provincias de paralizar, de actuar, de gestionar, de intervenir. Y su fuerza sigue muy alta. Si pudiéramos calificar
Diríamos que su popularidad ya está en 20 sobre 20, su trayectoria digamos que está en 10 sobre 20, su organización está en 20 sobre 20 y su fuerza está en 10 sobre 20 porque todavía no tienen la suficiente capacidad en sus manos de mover el ejército, pero tienen todavía una gran fuerza. Esto les da también una posibilidad de victoria en las próximas elecciones del 75%. Pero hablemos ahora de la causa fundamental de las medidas económicas, y es que le culpan a Rafael Correa de un excesivo gasto público, pero el excesivo gasto público nunca existió en realidad. El gasto público se convirtieron en obras, vieron carreteras, infraestructura eléctrica, infraestructura vial, infraestructura comunicativa, puertos, aeropuertos, infraestructura policial, sanitaria, educativa. Todo eso era un gran patrimonio. Finalmente, eso significa una mayor riqueza para el país. El dinero no se perdió, no se robaron los empleados públicos, no se lo comieron, no se desapareció, se convirtió en obras. Pero llegó este gobierno y este gobierno no supo qué hacer con las obras, no sabía qué diablos puede hacer con una refinería, no sabía qué diablos puede hacer con un multipropósito, qué diablos puede hacer con una infraestructura eléctrica, con una red, la mejor de América, en internet, no sabía qué diablos hacer con las carreteras, no sabía qué diablos hacer. Es como si un padre le regalara a un hijo una fábrica. Y el hijo llega y no sabe qué diablo se hace con la fábrica, y cuando le dicen que tiene que pagar la luz, que tiene que pagar el agua, que tiene que pagar a los empleados, él dice, sí, pero no me dejaron plata para eso. Señor, le dejaron las carreteras, le dejaron la infraestructura, le dejaron las escuelas, universidades, le dejaron 20,000 becarios de las mejores universidades del mundo. Y usted no sabe qué hacer. Entonces, ¿para qué diablo se metió a dirigir la fábrica? Pues eso es lo que pasa. No es que el dinero ha desaparecido y ha habido un sobreendeudamiento, no. Hubieron obras como jamás en la historia del Ecuador se hicieron. Y esas obras están ahí, pero los que ya ahora gobiernan son ineptos. Y no solamente ineptos, sino que quieren apropiarse de las obras. Quieren apropiarse de las centrales hidroeléctricas, quieren apropiarse de la refinería, quieren apropiarse de las tierras por donde pasan las carreteras, quieren apropiarse de las centrales hidroeléctricas y de los canales de riego, quieren apropiarse de los puertos y aeropuertos, quieren repartirse el botín. Y para eso quieren además apropiarse de los préstamos internacionales, cogerse el dinero y después hacer que todo el pueblo ecuatoriano pague, como lo hicieron en la época del presidente Hurtado y Rodrigo Paz, entonces el ministro de Finanzas, en que condonaron la deuda privada de 1.800 millones de dólares y nos obligaron a todos los ecuatorianos a pagarles. Hoy quieren hacer lo mismo, quieren prestarse el dinero del Fondo Monetario Internacional y luego dejarlo para que nosotros los ecuatorianos paguemos el dinero que va a ir a sus bolsillos. Esa es la verdadera historia del proceso y lo que estamos viviendo. No hubo el famoso sobreendeudamiento. Hubieron más médicos, hubieron más policías, porque habían más UPCs, más hospitales, más escuelas, más colegios, más universidades. Por supuesto que había que pagarles un sueldo y eso se llama gasto público. Pero esa gente producía. Cuando alguien se enferma y no tiene cómo recuperarse de la salud, es peor. Y peor si llega una epidemia que cuando se enferma e inmediatamente se cura. Entonces era economía. Cuando alguien va a la universidad y estudia y aprende cómo producir mejor y sale con más capacidades para trabajar, es una ganancia. Y eso se consigue pagando profesores. Cuando alguien sabe que en su casa hay seguridad, que no le van a robar, que lo que tiene no va a ser para que lo lleve el ladrón de la esquina, entonces hay que pagarle al policía. Y hay que pagarle al ingeniero militar que está construyendo el puente
sobre el río Esmeraldas, el puente sobre Bahía, que está reconstruyendo todas las casas después del terremoto. Eso se llama gasto público. Y ese fue el gasto público de Rafael Correa. ¿Pero qué nos dejó? Nos dejó nuevas urbanizaciones después del terremoto. Nos dejó colegios, escuelas, universidades. Nos dejó hospitales, nos dejó centrales hidroeléctricas. Pero llega esta gente que quiere apropiarse, y todavía más quieren apropiarse del crédito, de la minería, del crédito internacional, de las minería. Quieren conceder minas, quieren ganar y luego quieren fugar del país llevándose ese dinero a paraísos fiscales. Eso es lo que estamos viviendo. Muchas gracias.